Pues nada, pues como he dicho, vamos a empezar en primer lugar, por el análisis post jornada, el after de la jornada 4 Fantasy, y observando un poquito cómo va después de estas 4 jornadas la clasificación de la Liga Española. ¿Vale? Después de 4 jornadas aparece el primer parón, un parón que puede ser importante después en la jornada 5, porque habrá jugadores que lleguen tarde, jugadores que no lleguen en su estado óptimo de forma, así que los equipos deberían haber llegado con el máximo exponente a esta jornada 4, porque luego sí que empiezan a complicarse las dos cosas. En 2 semanas empieza la Champions, ya habrá muchos equipos que jueguen 3 partidos por semana, ¿no? Fin de semana, entre semana y fin de semana. Así que bueno, nada, vamos a ver un poquito cómo está la clasificación. Vemos que el primero es el Madrid, que ha ganado los 4 partidos. La verdad que la performance del Madrid está muy bien, ganando los 3 primeros partidos fuera de casa. Y este cuarto partido, un partido bastante difícil contra el Getafe, que ganó por la mínima. 6 goles a favor, 1 gol en contra. La verdad que muy bien. En algún partido yo me esperaba que el Madrid tuviera más bagaje ofensivo, pero ha ganado por la mínima, que está perfecto. En el segundo está el Girona, con 3 victorias y 1 empate. La verdad que el inicio del Girona ha sido espectacular. El Barça con el mismo registro. Y el Atlético está con 7 goles a favor y 0 en contra. Y ha ganado 2 y ha empatado 1. La jornada 4 empezó con la sorpresa esta del aplazamiento del partido del Atlético de Madrid contra el Rayo, que aún creo que no hay, no, está contra el Rayo, contra el Sevilla, está aplazado y aún no hay fecha de partido. Así que habrá que estar atento. Y la gente que preguntáis, que me habéis preguntado muchos por Twitter, ¿qué se hace con el partido aplazado? Depende del juego. Lo normal es que el juego coja la jornada, no cierre, empieza a dar las primas por puntos, pero se guarda unas primas por mejores jugadores del 11, el mejor jugador de la jornada, etcétera, etcétera. Para cuando se juegue el partido del Atlético de Sevilla, cerrar la jornada. Pero no se va a abrir ni una nueva jornada, ni nada. Digo yo, en la mayoría de juegos. Al menos en Vivenger se hace así. Buenas, Astromat. Buenas, Miguetim. Estás mirando solo. Ya decía yo... Gracias, Astromat. Ya decía yo, porque digo, es imposible que hayan marcado 7 goles a favor y 0 en contra el Atlético cuando ganaron así al Rayo y han tenido otra victoria. Déjame... Ah, vale, fuera y en casa. Vale, vale, vale. Sí, no, tienes razón. Toda la razón. Los goles son estos. No sé por qué me he ido a mirar aquí a la derecha. Sí. Entonces, el Madrid, su bagaje tampoco es que sea mucho más grande. 8 goles a favor y 2 en contra, está bastante bien. Y el Atlético, 10 goles a favor y 1 en contra. Y se supone que el partido contra el Sevilla, al menos ahora, a priori, es asequible. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Te has pasado por aquí, Miguel? Después, supongo que más adelante, en una orilla o así, estaré hablando del grupo y entraré también en la macroliga y eso, que hice una buena puntuación y estoy ya empezando a verme por arriba. La verdad es que como era un juego que no había jugado nunca, al principio me sorprendió. Yo creo que hice buenas elecciones, lo que pasa que con el capitán sobre todo fallé. No sé por qué, pero tengo una cruz en estas 4 jornadas con el capitán. Ni en la macroliga la he acertado, ni en mi liga personal de Vivenger con mis amigos, no he acertado un maldito capitán. Es impresionante. Impresionante. Y tengo jugadores como Bryce, tengo jugadores como Álvaro García. Elijo a un jugador y me hace, con todo el respeto, una mierda. Luego elijo a otro jugador la siguiente jornada de capitán y el anterior me hace 11 puntos, como esta Bryce, y Álvaro García me hace una mierda, ¿sabes? Bueno, supongo que todos estamos un poco en lo mismo, ¿no? Ya irá cambiando la suerte. Bueno, en posiciones así de Europa League está el Athletic, que es un equipo que podría aspirar a esto. La verdad que el primer partido que perdió contra... deja que refresque. Perdió el primer partido en un mal partido
en un muy mal partido, sobre todo de Nico Williams, ¿vale? Contra el Madrid. Y luego sí que vienen 2 victorias seguidas, sobre todo la de los Asuna, es una auténtica locura, y la del Betis también, con una intensidad brutal. Y el empate fuera de casa contra el Mallorca. El Cádiz también es un equipo que me está sorprendiendo, 2 victorias, un empate y un partido perdido. Y yo creo que lo que le faltaba un poquito al Cádiz, que era bagaje ofensivo con un delantero centro que fuera goleador, porque ni Chris Ramos ni Roger lo son, y ya si hablamos de Negredo, ya está en otra etapa de su vida, y Guardiola, ninguno de estos era goleador. Yo creo que Maxi Gómez viene a ser titular y viene a hacerlo muy bien. Y bueno, Chris Ramos y Roger son 2 jugadores de mucho trabajo, pero les falta este plus. Vemos que el Betis también está igual, con 7 puntos. La Real Sociedad, que es de los pocos equipos, justamente de los 4 primeros, que sigue invicto. Lo que pasa que empató sus 3 primeros partidos y este último partido sí que fue un auténtico partidazo, ganando 5-3 al Granada. Osasuna, que lleva 2 ganados y 2 perdidos, la verdad que bastante bien, teniendo en cuenta que han tenido estas 2 primeras, estas 2 últimas semanas partido entre semana. El Alavés igual, me sorprende, y ya tenemos una serie de equipos. Y bueno, hay que destacar que le falta un partido aún, pero el Sevilla con 0 puntos, el Almería con 1, que yo me esperaba bastante más del Almería. Yo creo que el Almería tiene un problema serio en defensa. Se han reforzado muy bien en líneas de mediocampo, de delantero, etcétera, etcétera, pero la defensa está un poquito verde. Y Las Palmas, que está jugando bien, al menos para la gente que le gusta el fútbol de toque y eso, pero le falta un poquito de saber cerrar los partidos ofensivamente. Les falta artillería arriba. Yo supongo que cuando se entiendan Sandro, Munir, Cava, cuando empieza a jugar Perrone, los goles van a llegar por parte de Las Palmas. Vemos que es el equipo que menos goleador de esta liga, 1 gol en 4 jornadas. Es muy poco bagaje teniendo en cuenta los jugadores que tiene. Yo creo que le falta también, aparte de un goleador que no lo ha tenido, un jugador que dé esa diferencia de juego entre el toque y que sepa romper la última línea, que ese jugador es Moleiro. Se supone que ya en la próxima jornada estará disponible, y en la banda izquierda el jugador jovencísimo español tiene que ser muy importante. Pero también vemos que es uno de los equipos menos goleados. El fichaje de Mika Marvel con Alex Suárez, que se ha entendido muy bien, y luego Sergi Cardona, ha jugado Singraven, ha jugado Julián Araujo, etcétera, etcétera. Y yo me esperaba que Las Palmas recibiría más goles, sobre todo porque no juega con ningún mediocentro defensivo. Está jugando con Viera, con Kirian y con Loyodis, jugadores los 3 que me gustan muchísimo, pero bueno, está consiguiendo defenderse con pelota, así que bastante bien. ¿Vale? Por lo demás, bueno, vemos un poquito que hay un cúmulo de equipos entre 2 y 6 puntos. Y nada, este es un poco el resumen de la clasificación, y vamos a analizar partido por partido, con las claves y todo, lo que fue esta jornada número 4. El primer partido es Cádiz contra el Villarreal, un partidazo del Cádiz, que yo creo que el titular un poco es que el partidazo del Cádiz, sobre todo de Chris Ramos, de Darwin Machís y de Alcaraz, acaba o dinamita a Setién, a Quique Setién, que justamente hará unas horas lo han destituido. ¿Eres del Cádiz, Miguel? Bueno, sabía que eres andaluz, ¿no? Pero no sabía que eras del Cádiz. Y la han destituido y nada, está sonando fuertemente para el Villarreal Mendilibar, perdón, el entrenador que fue del Sevilla, Lopetegui. Y yo creo que sería un buen fichaje, y también Lopetegui necesita un equipo para resarcirse después de las malas experiencias que ha tenido. Entonces, ¿cómo empezaba el partido? El partido empezaba con una alineación del Cádiz bastante normal, ¿vale? Con Ledesma, Javi Hernández, Luis Hernández, Fali y Zacarcelén, con Alcaraz, Escalante, Alejo Machís, Roger y Chris Ramos. Yo creo que en Predicted 11, mi alineación del Cádiz, a ver si me encuentro, Cromo,
en la jornada 4, la del Cádiz, acerté los 11. O sea, era una alineación bastante predecible. Y en cuanto a la alineación del Villarreal, lo subo aquí porque tengo la cámara. Sorprendió bastante la alineación con Albiol, que era el primer partido que jugaba de titular. Le dio la responsabilidad primero a Mandy. Mandy desapareció de los 11. Después jugó Gabbia, que la verdad no lo hizo mal. Para la jornada 4 a Albiol. Yo creo que Setién un poquito a la desesperada de encontrar una solidez defensiva, iba cambiando la pareja de Cuenca, que es el que a priori es el titular indiscutible, al menos en la era Setién, veremos ahora con un nuevo entrenador, pero sorprendieron esos cambios sobre todo en el centro del campo, sin un mediocentro defensivo puro y que produjo eso, que el Cádiz le pasara totalmente por encima. O sea, Terrats es un buen jugador de toque, pero no tiene esa capacidad defensiva. Con Baena y Denis Suárez, un jugador que tampoco había tenido buenos minutos, ni había salido mucho esta temporada, para ya no hablar de las anteriores. Con Jeremy izquierda, Gerard derecha y Sorloz arriba. Cosas a destacar, Baena estaba haciendo muy buenos partidos, sobre todo en este extremo izquierdo, lo quita de allí para poner a Jeremy, ya recuperado, pero se notó que le falta... le faltan unas jornadas aún para jugar y entrenamientos, porque hizo muy mal partido. Denis Suárez tampoco lo vi mucho, yo vi este partido en directo y no me sorprendió ni vi mucho. El partido de Pedraza no fue tan determinante como fue el del Barça y acabó con la expulsión por encararse con Alejo. Alejo, un jugador bastante, no sé cómo diría, problemático o algo así, pero bueno, que consiguió lo suyo, que es desestabilizar a un contrario y Pedraza cayó. Y bueno, sorprende sobre todo en el Villarreal la suplencia tanto de Capú como de Parejo. Parejo no jugó ni un minuto y Capú salió en el 82. Yo creo que estas decisiones han acabado dinamitando a Setién, al entrenador. Vamos a ver los puntos, vamos a empezar por picas. El partido acabó 3-1 con gol en el 9 de Alexander Sorloz en una pérdida de Iza, del lateral derecho del Cádiz. Empezó muy mal el Cádiz, una dejada que se queda a medio camino a Ledesma, Sorloz la coge, dribla muy bien al portero y marca un muy buen gol escorado. Y después, bueno, viene un vendaval del Cádiz con Christopher Ramos en el 17, con Darwin Machís haciendo doblete en el 29, o sea, por penalti, y en el 49. Un penalti que también provoca Christopher Ramos. Hay que destacar el papel que tuvo Luis Hernández en los saques de banda, que los pone casi en el área como si fuera un córner. Así que ole por esas jugadas que se entrenan en los entrenamientos y ole por ellos. En cuanto a las picas, vemos 3 picas para Alcaraz, que no marcó, no asistió, pero hizo un auténtico partidazo, la verdad. Chris Ramos 3 picas y Machís 3 picas. Después hay 2 picas a jugadores que hicieron buen partido y aquí el cronista del Cádiz le da una pica a Ledesma. Yo sinceramente tampoco es que tuvo muchas ocasiones para lucirse, pero el gol no es su culpa. Una pica a Iza Carcelén por el error que comentamos, una pica a Alejo. A mí, yo creo que Alejo se mereció 2 picas, hizo un muy buen partido. Aparte de forzar la roja, hizo un muy buen partido, tanto driblando y creando ocasiones por la banda derecha, como congestionando el juego y eso. Escalante una pica, yo creo que del mediocentro fue el peor, estuvo bastante desubicado, pero a la larga yo creo que el mediocampo formado por Alcaraz y Escalante tiene que ser dominante. Y Roger, que no lo quiere mucho el cronista realmente. Yo soy un jugador que a mí, yo lo fiché porque me esperaba mucho, me esperaba unas buenas puntuaciones como las que hacía en el Levante, pero no me está respondiendo. Vemos que el primer partido sí que le dieron 2 picas, pero los otros 2, una pica y un -2, jugando 88 minutos en un empate del Cádiz contra la Almería. Sí, me parece que los cronistas la tienen bastante cogida con el delantero del Cádiz.
Sí, sí, obviamente. A mí no me gusta. Yo en Bivenger juego mixto, juego picas y sofascore, Migue. Lo que pasa que, bueno, a mí me gusta más sofascore, pero entiendo que haya gente que le gusten las picas. Al final de las dos opciones hay cosas que criticar y cosas que destacar. Pero a mí me gustaría que si un juego depende de esto, fueran un poquito más equidistantes, ¿no? Porque es como el partido del Villarreal. El Villarreal lo intentó, se vio... hizo mejor partido el Cádiz, hay que decirlo. Y sobre todo con la expulsión del minuto 21 de Pedraza, el Villarreal con 10 no supo dar la vuelta al partido. ¿Qué pasa? Los otros jugadores tampoco tienen culpa de que el Villarreal se quede con 10 y Pedraza se le vaya a la castaña y le pega un cabezazo a Alejo. ¿Por qué castigar un -2 a Jorgensen, que tampoco es que tuviera ningún error grave, sino los goles fueron uno de penalti? El segundo gol fue un disparo a quemarropa de Alcaraz que Jorgensen la paró, no se sabe cómo, y la marcó Chris Ramos. Y el tercero es un golazo de Machís. Así que, bueno, sí, hizo el penalti, pero bueno. Foyth -2, cosa que me sorprendió porque era de los mejores defensas puntuados en picas. Pedraza un -2, eso está claro. Jeremy un -2, hizo muy mal partido. Y Gerard un -2. Yo creo que el cronista fue bastante malo en cuanto al Villarreal y le dio bastantes pocas puntuaciones. Pero bueno, ya conocemos esto. Es la misma situación del 7-0 del Atlético de Madrid al Rayo. Allí sí que abunda más el resultado, fueron 7 goles, entonces entiendo que el cronista castigue un poco más al Rayo. Pero aquí, y más siendo el cronista Diego Martín, el del Cádiz, no entiendo la puntuación del Villarreal. Pero bueno, cosas a destacar. Alcaraz se vuelve como uno de los mejores centrocampistas del juego. Yo creo que este año con un equipo más ofensivo va a lucir más. Escalante es más trabajo y Alcaraz es más creador. Y la verdad que el jugador hizo un auténtico partidazo. Yo creo que entre Ramos y Roger, el que va a salir por Maxi Gómez acabará siendo Chris Ramos. Al final Chris Ramos es un jugador grande y Roger es el jugador con más movilidad. Maxi Gómez viene a ser también un delantero tanque que venga a hacer la misma función que Chris Ramos. Pero viendo el partido de los dos, yo creo que esta quinta jornada, yo creo que van a seguir los dos, Ramos y Roger, pero si entra Maxi Gómez por alguien será por Roger. El partidazo de Chris Ramos fue espectacular. Y Machís, que yo soy un jugador, ya lo puse por Twitter, que es un jugador que a mí me encanta, me enamora. Hacía un año entero que no marcaba un gol y marcó 2 goles. O sea, se le vio un poquito nervioso, al principio fallón, sobre todo en algunos regates, cuando es un jugador que dribla brutal. El primer gol del penalti le dio fuerza y el segundo gol se nota que tenía ya la confianza de haber marcado el primero y haberse quitado esa espinita, porque el segundo gol es espectacular. Bueno, un partido que asciende el Cádiz y que pone un poquito en el hoyo al Villarreal. Veremos a ver lo que acontece estos próximos días con si hay alguna noticia del nuevo entrenador. El segundo partido de la jornada, el que enfrentaría al Almería contra el Celta. Un partido un poquito por etapas. Empezó ganando el Celta 0-2 con goles de Unai Núñez y Larsen. Un poquito los dos jugadores que estaban más discutidos por parte del Celta. El central proveniente del Athletic de Bilbao. Yo personalmente apostaba por la suplencia de Unai Núñez en lugar de Domínguez. Y Larsen, yo también en muchas facetas de estas jornadas, tanto la 3 como la 4, apostaba por su suplencia y que jugara Aspas de 9. Pero bueno, se reivindicaron los dos, marcaron los dos, un 0-2, se fue al descanso y en la segunda parte del partido marcó a Kieme, un jugador que está haciendo un inicio de temporada brutal, y Arribas solo salir con un zurdazo a la escuadra brutal. Y dio la victoria al Celta el jovencísimo Sundberg. Vamos a ver las alineaciones. Por parte del Almería sorprendió la suplencia de Arribas en esta media punta
y puso ya a Melero. O sea, el año pasado Vicente Moreno sí que apostó bastante por el tribote, formando por Robertone, Melero y Samu Costa. Este año no está Samu Costa, lo cambiaron por Baba, y Baba ha sido titular en todas las jornadas desde que ha llegado. Y un poquito el hándicap de que Edgar tenía roja, estaba sancionado, y jugaron Chumi y Kaiki. Así que Luis Maximiano, que no está demostrando grandes cosas, es un portero que lo hizo muy bien en el Granada el año que bajaron a segunda, pero lo veo bastante inseguro, no sé por qué, pero lo veo bastante inseguro. Es un jugador que yo personalmente fiché en mi liga y he tenido la opción de fichar a Soria y he vendido a Luis Maximiano. Buenas, Adrizo, ¿qué tal? Buenas tardes. Con Akieme y Pubil en los laterales, Robertone, Pelero y Balaguer lo comentaron. En Barba por la izquierda, que para mí personalmente no hizo mal partido, pero lo cambiaron en el 45. Yo creo que en la primera parte fue el mejor de la media punta y los de arriba. Luis Suárez arriba y Ramazani en la derecha. Por parte del Celta, yo apostaba por la titularidad de Domínguez, pero no me esperaba que fuera por Aidú. Yo me esperaba que fuera por Núñez. Ahí si veis en mi alineación del Celta en Predicted 11, veis que yo aposté por Aidú y aposté por Núñez. O sea, yo ya aposté por la titularidad de Núñez en mi alineación personal, pero me equivoqué de... Ay, no, al final... Mira, al final yo... Tenía en la mente de que había apostado por Domínguez por delante de Núñez, pero no, aposté por Núñez, así que no digo nada. Me he intentado poner una medallita, pero, pero mal puesta. Así que nada, Manu Sánchez, lateral izquierdo, sobre todo ahora que Chervi no estaba. Habrá que ver qué papel tiene el nuevo fichaje del Celta, que es lateral izquierdo, no viene jugando mucho estas últimas temporadas, pero bueno, yo creo que a Benítez no le convence Manu Sánchez. Manu Sánchez, Domínguez, Núñez, Starfel, Mingueza por la banda derecha, que está haciendo de los mejores del Celta, Beltrán y de la Torre, Bamba Aspas y Larsen. A ver qué pregunta Drizo. ¿Prescindirías de Embarba? Está bajando su valor y como bien has dicho el otro día, salió sustituido en el minuto 60. No, en el 60 no, salió en el 45, o sea, en la media parte. Yo en Barba es un jugador que me encanta, me gusta mucho y yo creo que es capital para la Almería. Y Vicente Moreno lo sabe y tiene bastantes galones en el equipo. Pero al tener tan overbooking de mediapuntas, ya con Baptistao recuperado, tienen arriba, Ramazani en Barba, etcétera, etcétera. Si vas a perder mucho dinero, yo lo vendería. Pero es un jugador que yo creo que a la larga va a dar muchos puntos, ¿eh? No, tranquilo, tranquilo. Si aquí estamos para eso. Así que nada, vamos a comentar un poquito las picas. Buenas, Álvaro. He fichado a Yamal para revenderlo después del parón. ¿Cómo lo ves? Muy bien. O sea, Yamal va a perder la titularidad, yo creo. Me sorprendería que siga jugando titular. El chaval se lo merece, pero está Ferran, está Joao Félix, está Rafinha. Me sorprendió que Rafinha el otro día no jugara hasta el minuto 80 y largos, casi 90. Pero yo creo que Yamal empezará a ser suplente, ¿eh? Pero sí que es verdad que en este parón puede subir bastante. John Bivenger está subiendo, creo, 100.000 al día, es una locura. Buenas, Carloncius, buenas tardes. Y nada, vamos a observar un poquito las picas. Estamos un poquito en el mismo panorama. Yo creo que el Almería, la pareja de centrales no funciona, son muy jóvenes, sin experiencia, Kaiki y Chumi, y aquí les castigó bastante el cronista Antonio Gallardo con un -2, al igual que Imbarba, que para mí no hizo mal partido, Baba también y Luis Suárez un -2. Yo creo que fue bastante drástico en cuanto a picas el cronista del Almería. A ver qué me dicen por el chat. 230.000 está subiendo. Pues sí, pues imagínate, si al final cuando un jugador sube se va estabilizando, ¿no? Por compras-ventas. Tienes ahora por delante 10 días. Si sigue subiendo esto, tranquilamente puedes ganar más de 1,5 millones, 2 millones antes de la jornada 5. Así que es un muy buen fichaje. No sé por cuánto lo compraste, pero está muy bien. Sí, es una pasada. ¿Y esto por qué? Porque la gente se viene arriba y lo compra, pero hay que venderlo antes de que vuelva a bajar, ¿no? Que yo creo que la primera jornada en que sea suplente bajará.
Por parte del Celta vemos bastante una pica en general al equipo, con 2 picas para Núñez, yo creo que por el gol, 2 picas para Mingueza, que está viniendo a ser un poquito el mejor jugador del equipo. Bueno, muchas gracias por el follow, Álvaro Caballa, un placer. Buenas, Dani Trom. A ver qué me decís por aquí. Está en 7 y lo compré por 7,5, así que ni tan mal, joder. Pues en 2 días revalorizas ya el precio que gastaste. Geray estará ya para la próxima jornada y Mason Greenwald lo ves titular ya. Geray yo creo que sí. Vamos a ver qué opina Fútbol Fantasy. Fútbol Fantasy pone a Geray ya por delante de Paredes. Sabiendo que Yuri ya fue titular aún los buenos partidos de Imanol, yo creo que Geray ya recuperado será titular. Y Greenwood yo creo que no. Yo creo que Bordalás tiene que ver primero en qué estado de forma viene. Yo creo que viene a jugar un poquito por la derecha. Es un jugador que ha tenido problemas y eso. Veremos a ver en qué condiciones viene. Y ya sabemos que para Bordalás, para ser titular y tener minutos, tienes que ganártelo y tienes que trabajar muy bien. Entonces veremos si el jugador inglés está capacitado para soportar eso. O sea, es un jugador que venía de ser estrella en su equipo. Veremos cómo responde a Bordalás, que es un entrenador un poco peculiar. Mucho de meritocracia. Y la verdad que eso a mí me gusta. No comparto su forma de juego, pero me gusta esa faceta de él. Vemos que Mingueza en los 4 partidos, 2 picas en los 2 últimos, 3 picas en su partido que empató contra la Real Sociedad y 1 pica en el primer partido. Así que ojito. Y por parte de Comunio también unas puntuaciones normalitas. O sea, mejor en picas que en Comunio, que sería en Sofascore. Los demás, pues 2 picas para Núñez, 2 picas para De la Torre y 2 picas para Larsen. Sinceramente, a mí el partido que hizo Aspas me pareció brutal. Yo creo que aquí el cronista hace lo fácil, que es darle 2 picas a los goleadores. Veis aquí a Sweetberg, que también le dieron 2 picas, y de todos los demás 1 pica. Yo no creo que los cronistas de As hagan sus picas pensando en los juegos fantasy que vienen detrás, pero pensando que Bivenger ya es de As podría decirles, oye, hacer un poquito mejor vuestro trabajo, ¿no? Que no os cuesta tanto. No sé, a mí, sinceramente, las picas de estos 2 primeros partidos que hemos visto no me gustan demasiado. Vamos a ver la puntuación de Sofascore de estos partidos y vemos que Pubil hizo muy buen partido con un 7, sin haber marcado ni asistido. Robertone, otro jugador que es bastante clave en cuanto a puntuación Sofascore, de los mejores del año pasado, y yo creo que volverá a ser de los mejores este año, sobre todo si Melero está en el campo, porque le permite un poco descolgarse más. Y por parte del Celta, el buen partido de Aspas con un 11, y los demás que tampoco les puntuó muy bien lo que sería el algoritmo de Sofascore. A ver, Dalitron, calidad, precio de la torre está muy bien, ¿no? Vale 700.000 en Bivenger, sí, está muy bien. Y habiendo ganado el primer partido el Celta con esa pareja de Beltrán y De la Torre, yo creo que De la Torre va a seguir de titular. Realmente, si vamos a su ficha, ha sido titular los 3 últimos partidos y la verdad que en un empate y en la derrota del Real Madrid en los últimos momentos. 2 picas para él el último partido y en cuanto a Sofascore, una puntuación bastante media. O sea, si lo buscamos por aquí, De la Torre, esto es mixto, ¿vale? Es mitad picas y mitad Sofascore. Vemos que, a ver, por 700.000 es un jugador que a la larga, si tiene una buena jornada y los entrenadores empiezan a ficharle, puede subir bastante de precio y venderlo habiendo ganado bastantes millones. Sweetberg sí, la verdad es que los minutos que ha jugado, los pocos minutos que ha jugado, Sweetberg lo está haciendo bastante bien. Vamos a ver, porque yo diría que... A ver, vamos para atrás. Sweetberg salió en el 69 y normalmente Sweetberg vemos que ha salido en 3 partidos, pero en pretemporada jugó bastante más y sobre todo en posiciones más adelantadas, que viene a ser un poquito el sustituto de Gabri Veiga o de Aspas en esos partidos en los que no esté bien. Así que es un jugador que no sé cuánto vale, yo creo que valdrá muy poco.
Sweetbert 390.000, está subiendo 60.000. Es un jugador interesante a tenerlo allí. Sí, 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 metió el gol de la victoria después del empate de la remontada que hizo la Almería. Y es un jugador muy joven que además cuando sale tiene galones para sacar el balón colgado. El balón colgado no, perdón, el balón parado, que es una faceta bastante importante. Así que, bueno, bien para el Celta, primera victoria y deja un poco cascado al Almería. Vamos al tercer partido de la jornada, la Real Sociedad contra el Granada, un vendaval de la Real Sociedad que luego consiguió maquillar un poquito el Granada con 2 goles bastante... no diré un poquito los goles del honor, ¿no? Ya el primer gol de Lucas Boyer en el minuto 82 y un golazo que a muchos les dio la vida en sus jornadas de Brian Zaragoza, un jugador que hay que estar muy atento. Yo lo he dicho desde el primer día que abrí el canal, ojito con Brian Zaragoza. En segunda no ha tenido mucho protagonismo. Los últimos partidos de segunda división fue titular y hizo auténticos golazos. Yo creo que este año viene para quedarse en primera división y viene a ser titular y está siendo el mejor jugador del Granada. Real Sociedad 5, Granada 3. Taque Cubo marcó en el minuto 8 y el minuto 43. Zubimendi en el 58. Barrenechea en el 66 y Miki Bosch en propia puerta en el 75. Luego Robin Lenormand se marcó un gol en propia en el minuto 34. Y lo dicho, maquillaron el resultado Lucas Boyer y Brian Zaragoza. Vamos a ver las alineaciones. Remiro en portería, Tierney, que ya empezó titular. Yo pensaba que Allen seguiría titular porque la verdad para mí estaba siendo uno de los mejores jugadores de la Real Sociedad en esos 3 empates, pero no, llegó el ex lateral del Arsenal y empezó titular. Renta Cubo para lo que vale, solo puntúa bien cuando mete gol. ¿En qué juego y en qué...? Bueno, realmente Cubo está siendo uno de los mejores, 19 puntos, 5, 7 y 12. Es una auténtica locura. Por 12 millones, sí. En picas. Claro, en picas habría que mirarlo. Vamos a mirarlo. Realmente no sé la puntuación de picas que ha tenido... Vale, 3 picas, 1 pica, 2 y 2. Realmente el partido de la Real Sociedad, o sea, de la Real Sociedad Las Palmas, la Real hizo un partido desastroso. O sea, Las Palmas estuvo dominando el partido, absolutamente todo el partido. Si te fijas en SofaScore, Las Palmas Real Sociedad, esa es una buena forma de verlo, Vemos el 0-0. Uy, a ver que me está haciendo cosas raras esto. Y mirar las rayitas estas, las verdes son el dominio del juego del equipo de casa y el azul es el dominio y contra más altas son las líneas, son las ocasiones que llegan la profundidad, podríamos decir. O sea, vemos que la primera parte, que es hasta aquí, dominó absolutamente Las Palmas. Solo tuvo en algunos minutos puntuales la pelota la Real Sociedad. Y en la segunda parte sí que estuvo mejor la Real Sociedad. Así que Cubo en este partido, en el 0-0, donde dominó Las Palmas, estuvo bastante castigado, pero es normal. Después, aparte de aquí, lleva 3 goles y 1 asistencia, yo creo. Y aparte de esos 3 goles, podría haber marcado 4 goles más. Yo creo que Cubo renta brutal. El año pasado fue uno de los mejores mediocampistas del juego. Yo creo que este año, si no será el que más, será uno de los que más. Creo que el top 3... El primero no recuerdo quién fue, pero el segundo fue el que jugaba en el Mallorca, Kangin Lee, y el tercero Cubo. Kangin Lee un poquito por encima de Cubo. Así que sin Kangin Lee, yo creo que este año... y Darder, creo. Fueron Darder, Kangin Lee y Cubo. Así que este año puede ser tranquilamente el mejor mediocampista del juego. Bueno, volvemos un momento a las alineaciones. Tierney empezó de titular, yo fallé esta posición. O sea, si nos vamos al... jornada 4, por favor. La Liga, jornada 4. Si vamos a la Real Sociedad, fallé 2.
9 aciertos, fallé a Yen y luego aposté por la titularidad de Sadiku. ¿Qué pasó? Oyarzábal pasó a jugar de delantero centro y en la banda izquierda fue Barrenechea el que jugó de titular, ¿vale? Lo vemos aquí. Tierney, Lenormand, Zubeldia, Traoré, Zubimendi, Bryce, Merino, Oyarzábal. Aquí Fútbol Fantasy lo pone como en un rombo, pero no jugó de delantero centro. Barrenechea izquierda y Cubo derecha. Y por parte del Granada, Raúl Fernández, que parece que se ha hecho con la titularidad. Veremos después de haber recibido 5 goles si vuelve a jugar Ferreira. Neva, Ignasi Miquel, Miguel Rubio y sorprendió la titularidad, otra que fallé, de Víctor Díaz. Yo esperaba la titularidad de Ricard, que era el que estaba siendo titular, Sergio Ruiz y Gumbau, Brian Callejón, Uzuni y Boyé, que ya la primera jornada que está disponible para el Granada va directamente titular ahí en la delantera. Es un delantero que viene a quedarse, sobre todo por la venta de Omorodion, que estaba haciéndolo muy bien. Uzuni ya se ha visto que es el típico delantero goleador de segunda, pero que en primera división le cuesta un poquito aún, así que Lucas Boyé tiene todos los papelones para hacerlo muy bien y de entenderse muy bien con Brian. En cuanto a las puntuaciones, vemos bastante castigado en cuanto a picas a un Granada. O sea, venimos de un Granada que le marcan 5 goles, así que es normal que en cuanto a la defensa, Miguel Rubio, Ignasi Miquel y Neva un -2, Raúl Fernández una pica, la verdad es que paró bastante, hay que decirlo, aún recibiendo 5 goles. 2 picas para Brian y 2 picas para Boyé, un poquito pues puntuando esos goles que hicieron en la recta final del partido. Por parte de la Real Sociedad, bastante bien puntuado, con 3 picas para Cubo, que marcó 2 goles, y 3 picas para Bryce, que hizo 2 asistencias, que para mí fue el mejor del partido, Bryce. Sí que es verdad que Cubo hizo 2 goles, pero Bryce hizo un partidazo brutal. Y la Real Sociedad necesita mucho a este jugador, porque con la salida de David Silva veremos a ver la participación que tiene Zakarian en el equipo. Es un jugador diferente, muy joven, es más llegador, no es tan constructor. Bryce ya sabemos que es un poco irregular, pero si la Real Sociedad consigue de este jugador hacerlo más constante, veremos las mejores participaciones de la Real Sociedad en la liga. En cuanto a lo demás, vemos 2 picas generales, excepto Remiro, 2 picas, que le castigaron los 2 últimos goles. Al igual yo creo que Zubeldia, Lenormand, Tierney y los que salieron, Allen, por ejemplo. ¿Vale? O sea, si la Real hubiera acabado 5-1, seguramente tuvieran 2 picas tanto el portero como los defensas. Esos 2 goles del final del partido castigan bastante a lo que serían los defensas de la Real Sociedad. En cuanto a Comunio o los puntos de Sofascore, vemos el partidazo de Cubo con 19 puntos, el de Bryce, Barrenechea, Zubimendi y Traoré con la asistencia. La verdad, primer buen partido de Traoré. Al principio de las 3 primeras jornadas salió Alguacil diciendo que no estaba aún en la forma perfecta, pero ahora hemos visto que sí y ya empieza a puntuar muy bien. Es un lateral muy interesante. Y por parte del Granada vemos muy malas puntuaciones por parte del algoritmo de Sofascore. Solo se salvan Brian y Boyé. Y también en el último latigazo del partido, porque si vemos estas puntuaciones en el minuto 80, los dos estarían rozando, creo recordar que lo miré, los 3-4 puntos. Así que, bueno, les salvaron los buenos minutos finales. Así que nada, una Real Sociedad que sigue invicta, su primera victoria en la temporada, y el Granada que no acaba de arrancar, pero bueno, tiene buen equipo y esperemos que arranque. El cuarto partido de la jornada fue el Real Madrid contra el Getafe, que bueno, es un poco un déjà vu que ya se está viendo en estas últimas jornadas desde que empezó la liga, y es que el Real Madrid depende y mucho de Bellingham. Bellingham en 4 partidos, 5 goles, una locura al inicio de temporada del jugador inglés, y en esta castigó al Getafe en un muy buen partido, sobre todo defensivo del Getafe, con un gol en el 94. Marcó primero en el minuto 10 Borja Mayoral, empató Joselu, ahí demostrando
demostrando que la confianza de Ancelotti la respondió bien. Y el gol de la victoria de Bellingham en el 94, en un partido no muy brillante de él, pero bueno, mazazo, 94, pum, gol de la victoria. Por parte del Real Madrid, Kepa, Fran García, Álava, Rüdiger y Carvajal, mal partido del lateral izquierdo, que yo creo que era el primer partido que jugaba en el Bernabéu y el escenario le quedó grande, en Liga al menos. Tchouaméni, Camavinga, Modric y Bellingham, Joselu y Rodrigo. Yo creo que por parte de mi Predicted 11, Real Madrid fallé uno porque puse el centro del campo que venía jugando siempre y Valverde no jugó Modric. ¿Vale? Yo creo que todos aquí fallamos lo mismo, ¿no? Bueno, Carlos fue el único que yo creo que apostó por Modric en lugar de Valverde, así que enhorabuena por él. Y por parte del Getafe salió con defensa de 5, ya vemos que lo utilizó contra el Barça, le salió bien, lo utilizó contra el Madrid y también le salió bien. O sea, en el minuto 93 estaban empatando 1-1 en el Bernabéu. Otra cosa es que Bellingham marque el gol de la victoria. Pero Soria en portería, uno de los mejores porteros de lo que está siendo esta primera parte de la temporada. Gastón, Duarte, Mitrovic, Alderete y Damián, Gené, Aleña, Maximovic, la tasa con Mayoral. Vemos que se quedó en el banquillo Mata, que había sido bastante importante hasta esta jornada, y Arambarri, que salió en el 45 por Alderete, formando otra vez el 4-4-2 clásico de Bordalás. Así que Arambarri ya está recuperado y Arambarri yo creo que va directamente titular la jornada 5. Así que para todos los entrenadores fantasy tenéis aquí un muy buen jugador, un clásico ya en la liga. Vamos a hablar un poquito de los puntos por parte de picas. Vemos las 3 picas de Modric, es un jugador que cuando juega no defrauda. Vemos el -2 de Fran García con el error que supuso el gol de Mayoral, un jugador que está muy bien. Y vemos bastante castigados lo que serían Camavinga, Tchouaméni, Rodrigo, Kepa, Rüdiger. Kepa después del gol tampoco tuvo mucho trabajo. Y vemos que Álava y Carvajal, dos picas en cuanto a la defensa, Bellingham 2 picas aún el gol y Joselu también. Vemos que las grandes estrellas del Madrid que empiezan suplentes como son Modric, 3 picas y Kroos que cambió el partido, otras 3 picas, así que aunque no sean titulares esta temporada, siguen rindiendo para nuestros equipos. Y por parte del Getafe, vemos las 3 picas de Soria que hizo un partidazo, aún así fallando en el gol. Y 2 picas generales para, sobre todo, los defensas, salvo Alderete que salió en el 45, para Damián, Mitrovic, Duarte, Gastón y Gené, que es reconvertido a medio centro. Y 2 picas para Mayoral. Realmente el Getafe se dedicó a defenderse. O sea, si vemos el mapa como he puesto antes, Sofascore, Real Madrid, Getafe. Si buscamos aquí el mapa de la participación de cada equipo, vemos la auténtica locura de dominio del Real Madrid y que no es tan base como el que hemos visto en Las Palmas, sino que es constante ataque, ataques muy verticales, y el Getafe cuando recuperaba algún balón, algún latigazo suelto, pero realmente no se merecieron la victoria, no se merecieron puntuar. Eso no quita que hayan hecho un buen partido, es la forma de jugar que tiene Bordalás, sobre todo contra los equipos grandes. Así que buen partido del Getafe, pero victoria para el Real Madrid. Y en cuanto a Comunio, vemos el Getafe bastante castigado porque no tuvo el balón, no tuvo acierto de pases, tampoco con el juego bastante agresivo del Real Madrid, tampoco pudo cortar bastantes pelotas y hacerse con la pelota. Los duelos aéreos, ground duels, que son los duelos de pelotas sueltas en el suelo, tampoco el Getafe las ganó, que esto puntúa bastante en cuanto al algoritmo de Sofascore. Y por parte del Madrid vemos a una defensa bastante castigada por el algoritmo y tanto el centro del campo como los delanteros bastante bien posicionados. Vemos que los jugadores del centro del campo, todos ellos,
En la media de picas tuvieron una pica y en SofaScore muy buena puntuación. Así que vemos un poco la diferencia entre los dos juegos aquí. El hecho de hacer muchos pases, buenas combinaciones, pases largos efectivos, buenos controles, buenos dribblings, eso hace que SofaScore puntúe muy bien el jugador, pero luego viene el cronista y por un 2-1 contra el Getafe en casa te casca una pica. Cosas que pasan. Seguimos con el quinto partido, un poquito, estamos a la mitad del análisis. El Alavés contra el Valencia, gol en propia puerta de Ozcácar en el minuto 5, victoria del Alavés por 1-0. En cuanto a las alineaciones, solo sorprendió la titularidad de Blanco. Bueno, rectifico, la titularidad de Blanco y la titularidad de Rafa Marín. O sea, si vamos a mi Predicted 11, vemos que acerté 9 jugadores del Alavés y realmente fueron Akbar, que yo creía que iba a ser titular, pero fue Rafa Marín, y Benavídez, que venía siendo titular estos partidos y fue titular Blanco. Buen partido para el Alavés, yo creo que van a seguir estos 11 el próximo partido. Y por parte del Valencia sorprendió la suplencia tanto de Fran García como de Sergi Canós, que yo tenía dudas de quién iba a ser el titular. Ahí Fran García, Fran Pérez y Sergi Canós, y la titularidad de Folquier dejando a Thierry un poco haciendo esa acción de extremo derecho que ya vimos el año pasado bastante en el Valencia, con Mamardashvili, Gallá, Ozcácar, Diacabí, Fulquier, Pepelu, Javi Guerra, Almeida, Diego López, Duro y Thierry. En cuanto a puntuaciones, fue un partido bastante insulso, hay que decirlo. El Alavés se defiende muy bien y vemos esas 3 picas de Rioja, que ya sabíamos que era el mejor jugador del Alavés. Y 2 picas para Sivera, Rubén Duarte, que para mí es el segundo mejor jugador del Alavés, Sedlar, Guevara, Blanco, y aquí abajo para Omorodión, que salió en el 74 y tiene que ser un jugador muy importante para las aspiraciones del Alavés, que yo creo que tienen que ser la salvación. En cuanto al Valencia, ya se ha pinchado un poquito el globo de las 2 primeras jornadas del Valencia, es normal, es un equipo muy joven y lo que tiene que hacer Baraja es trabajar bastante la actividad mental de los jugadores para que no se vengan abajo. Partido un poquito raro de Mamardashvili, provocó el penalti, paró el penalti, lo falló Quique García. Vemos que Diacabí, Thierry, Ozcácar están castigados con un -2 en picas. 2 picas para Gallá, 2 picas para Pepelu, que está siendo uno de los mejores mediocentros de este año por ahora en estas 4 primeras jornadas. Vemos la puntuación que lleva Pepelu, 30 puntos en 4 jornadas, 7,5 de media, una auténtica barbaridad. Y luego 2 picas para Mosquera y 2 picas para Amalá, el nuevo fichaje del Valencia. En cuanto a Comunio, destacamos el partido de Rioja, una vez más, el partido de Duarte y de Guevara, que la verdad que lo está haciendo muy bien, y por parte del Valencia, destacar el partido de Gallá y poquita cosa más, porque los otros tampoco destacan demasiado. Así que segunda victoria para el Alavés, un equipo que va a ser difícil marcarle goles porque ya lo hizo en segunda, es un equipo bastante rocoso y que trabaja muy bien el aspecto defensivo. Y luego, pues bueno, va a ganar bastantes partidos por 1-0 si tiene esa oportunidad de marcar un gol, sobre todo con la gente que tiene arriba recién fichada, de Rioja, Quique García, Omorodión, Haji cuando juegue, etcétera, etcétera. Siguiente partido, el del Betis contra el Rayo. Ganó el Betis por gol de un jugador que está en forma, uno de los mejores jugadores de ahora mismo por parte del Betis, William José. Y otro partidazo, 4-4 para MVPs para Isco. Vemos que sorprendió la titularidad de Miranda, aún así salió en el 45 por Abner, así que Ruiz Silva en portería, Miranda, Petzela, Luis Felipe, que yo apostaba por Bartra porque me pensaba que no iba a ser titular Luis Felipe, pero finalmente sí, Bellerín por delante de Sabalí, yo creo que al haber conseguido la victoria Bellerín va a seguir de titular, Marroca Guido, Ayoce Isco, Rodri y William José.
Si vamos al Predicted 11, fallé 2 y fueron los dos defensas, Bartra y Sabalí, jugaron Luis Felipe y jugaron Bellerín. Por parte del Rayo, vemos que hubo algunos cambios. En defensa siguieron los mismos: Dimitrievski, Espino, Leyen, Aridane y Bayiu. No hubo castigos por los 7 goles recibidos del Atlético de Madrid. Valentín y Paté Cis, que yo me la jugué y acerté este cambio. Yo aposté en Predicted 11 que no iba a jugar Unai, que iba a jugar Paté Cis, y lo acerté. Lo que fallé, también yo pensaba que Trejo iba a ser suplente, de hecho no lo puse aquí, puse a De Frutos, pero bueno, finalmente jugó en Teca. Y De Frutos salió en el 63 por Easy, con Álvaro García, banda izquierda, Easy, banda derecha y RDT. Buenas, amigo, ¿en serio lo preguntas? El que lo preguntó. ¿Me lo dices a mí o se lo dices a Danny Trump, el que ha preguntado por Cubo? En cuanto a picas, vemos las 3 picas de Isco, que leí un comentario por Twitter que me hizo bastante gracia, que es: yo era ateo, pero en Isco ahora creo. Y la verdad es que es así. O sea, 3 picas, un jugador que ha renacido, parece, un poquito de las cenizas. No, pero no entiendo por qué lo has dicho, Samico. Con 2 partidos con 3 picas y 2 partidos con 2 picas con un gol. Así que ojito con Isco, porque en picas lo está haciendo genial y en comunio también. Y vemos que también en las estrellas de marca. Así que ojito, porque Isco ha vuelto, esperemos que para quedarse. Ayoce 3 picas también y 2 picas para Bellerín, Luis Felipe, Rodrigo, Marroca. Quedaron un poquito castigados Guido, Petzela, Miranda y Ruiz Silva. En cuanto al Rayo, vemos malos partidos, un -2 para la RDT, que no está consiguiendo su mejor momento, y después de las 2 victorias fuera de casa del Rayo, le está costando un poquito, y una pica general, excepto por Espino y Leyen, con 2 picas. Ah, vale, era por la pregunta de Danny Trump. Bueno, a ver, se espera mucho de Cubo. Entonces, y realmente lo están puntuando bien. Solo tuvo un mal partido que lo puntuaron mal, que fueron de Las Palmas, pero ya le he respondido por qué era. Ya le he explicado que fue porque Las Palmas dominó el partido y la Real Sociedad aún se espera que compadezca en la isla Canaria. Pero los otros 3 partidos espectaculares. Lo ha entendido y ya está. Pero sí, ojalá tuviera yo en mis ligas a Cubo. Por parte de Comunio vemos el buen partido de Ruiz Silva con un 11. Los centrales con un 6 y un 7, bastante bien. Marroca, Isco con un 7, Ayoce con un 10 y William José con un 9 con el gol. Por parte del Rayo solo se salva Leyen con un 6 y Dimitrievski con un 6. Otro jugador que hay que comentar es tanto Isco, que lleva una auténtica burrada, 35 puntos en 4 partidos, y William José, que no se le esperaba, que está subiendo el valor una barbaridad. O sea, si miráis aquí, hace menos de un mes valía 0,4, o sea, 400.000, y ahora vale, se ha multiplicado su valor por 10, y sigue subiendo 160.000 al día. Así que William José le ha ganado la partida, le ha ganado el pulso a el Panda. Ojito con él. Por parte del Rayo, espero una mejor performance por el equipo rayista en estas siguientes jornadas, y yo creo que acabarán jugando De Frutos por la derecha y Easy en la media punta. Y yo creo que con este equipo, yo creo que le falta un poquito de consistencia defensiva y de jugar, sobre todo en el mediocentro. Veremos a ver qué pasa. Sí, si al final toda la gente que ha fichado a William José, amigo, lo fichó de parche para ver qué pasaba, sobre todo en los primeros partidos cuando salió de suplente y eso, y ha sido un muy, muy, muy buen fichaje, la verdad. Enhorabuena por tenerlo. Bueno, llegamos a una de las sorpresas de estas 4 jornadas. Yo creo que nadie, ya sabíamos que el Girona hizo muy buena temporada el año pasado, pero nadie daba... o nadie se esperaba esas 4 partidos del Girona, 3 victorias y un empate.
esta victoria trabajada, Cristian Portu, contra uno de los equipos que menos goles están recibiendo, que son Las Palmas, pero también el menos goleador de primera división. Así que Portu volvió a casa, volvió al Girona, salió y marcó el gol de la victoria. Tú lo tienes también, Carloncius. A ver si el único que no lo voy a tener voy a ser yo. Tampoco me ha salido en mi liga, aún. Por parte del Girona, no sorprendió nada. Gazzaniga en portería, Miguel Blin, David López y Arnau, Alex García, Herrera y Iván Martínez, Savinho, Sigankov y Estuani. Yo creo Girona huele bastante bien, Sámico, sí, totalmente. Y cuando yo creo que Estuani está un poquito mayor, yo creo que juega mejor saliendo de revulsivo. Cuando empieza a jugar Dobgik de titular, será mucho mejor. Y veremos a ver si Sigankov pierde la posición o la titularidad contra Portu. Veremos a ver. Contentísimo con el portero de Las Palmas. Sí, la verdad que tanto con el portero de Las Palmas como los defensas están puntuando muy, muy bien. Vemos realmente que Vallés es de los mejores porteros. 21 puntos en 4 partidos, muy bien, o sea, excepto el 2 del primer partido, lo otro son 6 y 7, es una puntuación mixta. Y si vamos a Alex Suárez, bueno, una puntuación un poquito más mediocre, y Mármol también una puntuación más mediocre. Girona estará en Europa la próxima temporada o en el Fútbol Talco, pues a ver, estaría bien, esperemos. Esperemos. El año pasado se colocó Osasuna en esa posición de Conference League y Girona yo creo que este año sí, podría tranquilamente estar en Europa. Y por parte del Las Palmas, a mí me sorprendió, yo creo que acerté todos los jugadores excepto Pejiño. Vamos a comprobarlo, si vamos aquí, Las Palmas, acerté 10 jugadores y efectivamente fallé Pejiño, que yo puse titular a Sandro. Tenía molestias y eso ya se vio después de cerrar la jornada. Creo que no jugó ni un minuto, ¿no? Así que, bueno, Vallés en portería, la defensa que está jugando de Sergi Cardona, Mármol, Alex Suárez y Araujo, el centro del campo, Kirian Loyodis, que está haciendo unos auténticos partidazos, Viera, que me falta un poquito más de Viera, tengo que decir, Munir Cava y Pejiño, que aún así salió en el 56. No es una pregunta, es una afirmación. Pues esperemos que Girona esté en Europa, sí. A ver, ayer salió Sigankov en mi mercado, pero no pujé por la duda de si le comerá la tostada a Portu. Yo creo que Sigankov seguirá de titular. Yo creo que Portu a la larga le puede quitar la posición a Savinho. Sigankov yo lo veo vital para el Girona. Es un jugador buenísimo con una zurda buenísima. Pero no está siendo el mejor inicio de temporada para el jugador ucraniano. Pero bueno. Fiché también a Cava, muy barato y ni tan mal. No, Cava yo creo que va a ser el delantero titular de Las Palmas y el que tiene que tener un poco el rol de marcar goles. Y una vez que empieza a jugar Perrone, Cava va a ser hasta mejor. Me parece muy bueno, Sigankov, sí, me parece muy bueno. Lo que pasa que como todos los zurditos que hay en el mundo del fútbol son un poquito irregulares. Tienen un hándicap, todos los jugadores zurdos que son así muy técnicos, y es que les falta un poquito de constancia, yo creo. Es mi parecer. Después, claro, sale un jugador zurdo que tenga constancia y te sale un Messi, ¿sabes? Pero con todos los respetos. Vale, por parte de picas vemos el partidazo del Pulpo Gazzaniga con 3 picas y luego, aún así con la victoria, el cronista que fue Marc Bernat castigó bastante al Girona con una pica general, 2 picas para David López, que está siendo una constante. O sea, si vamos aquí y buscamos David López, está siendo de los mejores defensas del juego, ya lo fue el año pasado y está siendo muy constante. Con Arnau, que me esperaba más en cuanto a puntuaciones, al igual que Miguel y Blin, solo se está salvando David López. Con Estuani y Savinho, 2 picas. Y Jan Couto, 2 picas, que salió de suplente haciendo de asistencia a Portu, también con 2 picas. Por parte de Las Palmas, 2 picas para el portero Vallés, que hizo un buen partido, para Mármol, Viera y Cava. Y ojito a este jugador, voy a subir un poquito más. Perrone salió en el 55, 2 picas, un jugador que yo creo que tanto para picas como para
Comunio, realmente no sé cuánto hizo, salió nada, 35 minutos y ya se hizo un 5. Vemos que todos los jugadores que salen del banquillo tampoco les da tiempo a puntuar mucho para el algoritmo de SofaScore. 3 puntos, 2, 2, 4. Una cosa es que asistas y marcas, que siempre puntúa mucho más. Pero ojito con Perrone, porque cuando empieza a ser titular, juntamente con Moleiro, ojito a las palmas. Arnau va de menos a más. Sí, ya el año pasado pasó, ¿eh? Al principio no fue titular las primeras jornadas y después fue un auténtico filón por esa banda derecha. También creo que podía subir más porque estaba mejor cubierto con Oriol Romeu. Esta temporada sin Oriol Romeu yo creo que los laterales están subiendo menos y eso hace que sean menos interesantes. Pero bueno, porque realmente están cerrando a Les García y Herrera, que lo están haciendo muy bien, pero no son mediocentros defensivos, son más constructivos que tranquilamente podrían jugar por delante de Oriol Romeu. Vemos que en Comunio muy buenos partidos para los dos porteros, fueron los mejores del partido, Gazzaniga y Vallés, con David López también, que es un seguro de vida, Blin, Alex García y Iván Martín, un poquito los jugadores que son constantes en cuanto a Comunio. Así que buen partido para el Girona, se va al parón de selecciones con 10 puntos, una auténtica barbaridad para un equipo que con confianza, como ha dicho por aquí Paul Bustalco, puede llegar a participar en Europa el año que viene. Eric suplente, por ahora sí. Por ahora yo no creo que le vaya a quitar el puesto ni a David López ni a Blin. Lo único que puede pasar es que si el Girona encadena varios partidos malos, aquí vemos que pone a Eric García en gris por David López. Yo creo que el entrenador Mitchell no tiene que tocar nada. El Girona está haciendo un auténtico inicio de temporada brutal. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que el Girona empiece a hacer peores partidos y que necesiten a un mediocentro defensivo. En el caso de que sea así, yo creo que la pareja de centrales va a ser David López y Eric García, y Blin va a hacer esta posición de mediocentro sacrificando a Iván Martínez o a Sabiño. Buenas, Juan José R14, bienvenido. Gracias por el follow. Yo creo que este va a ser la cosa, que se va a tener que hacer fuerte en defensa con Eric García y David López con Blin de mediocentro defensivo, o también hay la posibilidad de sacrificar uno de las mediapuntas para poner a los tres centrales en una línea de 5, que ya sabemos que el Girona jugó bastante el año pasado y en segunda con defensa de 5. Bueno, gracias por el follow, Samiko, bienvenido. Espero que os haga gracia, que yo no la veo, pero por aquí tenéis la animación de cuando fui a Las Vegas y fui al restaurante ese de que si no te comes la comida te azotan en el culo. Y nada, yo creo que este va a ser el papel de Eric García. Yo ahora mismo no creo que sea titular, pero bueno, a la larga, sobre todo si el Girona encadena varios partidos malos, puede empezar a ser titular moviendo a Blin o moviendo un poquito el sistema. Yo creo que no será tan problema de los jugadores, sino del sistema, y dar un poquito más de consistencia defensiva cuando el Girona empiece a recibir goles, que yo creo que pasará. Vamos al siguiente partido, el penúltimo de la jornada, dado a que se aplazó el Atlético de Madrid-Sevilla, el empate a nada del Mallorca contra el Athletic. Se hizo fuerte el Mallorca, yo realmente creo que aposté por el 0-0 o por el 1-1 en mi quiniela, así que bueno, buen partido del Mallorca, que yo creo que poco a poco va a ir consiguiendo sensaciones y hacerse fuerte, sobre todo en casa. A ver, ¿qué nos pregunta Juanjos? Vamos a ver, bro, tengo a Sadik y me estoy poniendo malo con lo que está bajando. Pero no sé por qué mi cabeza me dice que confíe en él, pero ha salido del mercado Silva. Y estoy pensando y venderlo y comprar a Silva. ¿Tú qué opinas? Pues yo opino que Silva... ¿Silva a quién te refieres?
André, ¿no? Vale, vale, vale. Es que estaba mirándolo y digo, Andrés Silva. Es difícil. Yo creo que si tienes dudas de Sadik... Sí, Silva se ha retirado, no, pero se refiere al delantero luso, al portugués, Andrés Silva, que ha venido lesionado. Si tienes dudas de Sadik, yo tendría las mismas dudas con Andrés Silva, ¿eh? Los dos están fatal, uno ya está recuperado, el otro se está recuperando. Cuando estén los dos, hay que pensar que la Real Sociedad juega a Europa y van a rotar bastante. Yo creo que después del parón, mi humilde opinión es que Sadik empezará a ser titular, porque así lo necesita la Real Sociedad. Realmente, Sadik, ¿qué participación ha tenido estos partidos? Vamos a ver, Sadik. Sí, exacto, necesita rodaje. Vale, ha salido de suplente en todos los partidos, pero ya en el último vemos que hizo un palo. La puntuación de Picas es un -2 en el último partido. La verdad que Picas está castigando bastante. Y en Comunio también un -1. Sí, la cuestión sería por cuánto compraste a Sadik. Sadik en Vivenger, por ejemplo, valía 1 millón y subió a 9. Depende del valor al que lo fichaste, sería interesante venderlo o quedártelo. Yo creo que ahí está la cuestión. Si estás perdiendo mucho o dinero o aún estás en positivo con él. Pero vamos, yo vender a Sadik para fichar a Andrés Silva, yo no lo haría, ¿eh? Vamos a hablar de este partido. El Mallorca salió con Rajkovic Lato, que yo creo que en Predicted 11 aposté por él. Mallorca acerté 8. Vamos, que 3 fallé. Sobre todo en la línea defensiva. Lato acerté. Fallé Copete. Fallé Mascarell y fallé Abdón. Me sorprendió la no titularidad de Abdón después del gol, pero bueno. Vemos que Aguirre apostó por Van der Heyden y por Giovanni en esta defensa de 5, con Lato, Van der Heyden, Valien, Giovanni y Mafeo, con Darder, Dani Rodríguez y Samu Costa, con Larín y Muriqui de titulares. Ya Larín titular. Vamos a ver qué comentáis por aquí. ¿Ficharías a Darder? Tiene un valor muy elevado todavía y está bajando mucho cada semana, junto al detalle de que el Mallorca ha estado muy regular en estas 4 jornadas. Sí, yo opino lo mismo, pero Darder es un jugador que yo lo quiero en mi equipo, ¿eh? El año pasado fue el mejor centrocampista y yo creo que cuando el Mallorca empiece a carburar, Darder va a ser muy importante. Y sobre todo, teniendo el balón parado, sacando los corners con gente en alta como Muriqui, los centrales, Larín, yo creo que es un jugador muy interesante. Lo compré por 5,3 y llegó a estar casi a 8 y ahora pues eso, sigo estando en positivo, pero como siga bajando no sé dónde va a llegar. Pues yo lo vendería y estaría atento de si recupera la forma para cuando vuelva a salir en el mercado intentar ficharlo. Greenwood, el que ha fichado el Getafe, ¿es algo recomendable? Yo creo que sí. El problema de Greenwood es Bordalás, que no sé si le gustan estos jugadores, pero bueno, veremos a ver qué papel tiene con él. Yo por ahora esperaría, intentaría especular, no sé por cuánto ha salido. Vamos a verlo. Ha salido por 4,5 millones. Lo veo un poquito caro. No sé los puntos que ha tenido en la Premier. Bastante bien. Bastante bien, ¿eh? O sea, realmente. Así que es un buen fichaje, pero para otro entrenador, quizás sí, con Bordalás, no sé. Sí, viene de no jugar la temporada pasada, sí. ¿Y ves más interesante fichar a Bryce o Viera? O me decanto por Dardé. Los tres son jugadorazos. Eh, yo te diría que quizás un poquito más estable Viera. Pero los tres son muy buenos. Yo creo que los tres van a estar top 5 de mediocentros en todos los juegos y en todas las puntuaciones. Con ahí metiendo a Bellingham y metiendo a Kubo. Y Pedri. Yo creo que esos 6 serán el top 6 de esta liga. Por parte del Athletic de Bilbao, el equipo esperado, yo fallé, creo que Yuri, aposté por la titularidad de Imanol, porque yo me pensaba que iban a darle la oportunidad al chaval después de los buenos partidos del Athletic. Imanol es el que fallé. Así que Unai Simón en portería, Yuri Paredes, Vivian Leque, Ruiz de Galarreta, Vesca con Sancet en la media punta después de la roja, los hermanos Williams y Guruceta en la delantera. Y De Jong, sí.
De Jong también, que ya se ha visto que está siendo un cañón. Luego también tengo, por ejemplo, a Leo Baptistao, que creo que después de la temporada que hizo el año pasado, creo que para que tenerlo en el banquillo no está nada mal. Y también a Manu Trigueros, que Setién no le ha dado ni un minuto este inicio de temporada. A ver si el nuevo entrenador le da minutos. Yo, Leo Baptistao, lo veo buena opción. Trigueros no, porque el Villarreal tiene muchísimos mediocentros, muchísimos. Y creo que Manu Trigueros es, con todos los respetos, el peor. Yo creo que tanto Parejo, Capú, Denis Suárez, Terrats, Baena, Comesaña, todos son mejores que Manu Trigueros. Por parte de Picas, vemos un -2 de Larín, que no está haciendo su mejor inicio de temporada. Las primeras 2 picas para Muriqui, que parece que está un poquito jugando mejor. Peor que Terrats, yo opino que sí. Terrats es un buen jugador, lo que pasa que jugó de medio centro defensivo el último partido y no es su posición, pero Terrats a mí me parece un buen jugador. Vemos 2 picas para Valien, Giovanni, Van der Heyden y Maffeo. Ojito con Van der Heyden y Giovanni porque pueden hacerse con el puesto y están bastante baratos. Realmente, si vamos a buscar el precio de Van der Heyden son 830.000, muy barato, y Giovanni 680.000. Así que estos dos jugadores, por menos de 1 millón, podemos tener a 2 defensas titulares del Mallorca. Y por parte del Athletic, -2 para Guruceta, que venía de hacer 2 muy buenos partidos, y 2 picas para Vivian, Paredes, Nico Williams y Muniain, que cuando es titular no puntúa bien, pero cuando sale del banquillo sí puntúa bien. Así que ojito. Estoy planteándome vender a Camavinga, está muy flojo. Sí, no está siendo el mejor mediocampista del Madrid, pero bueno, siempre es de los jugadores que, aún no siendo, no habiendo tenido muy buen inicio de temporada, lleva 21 puntos. O sea, son más de 5 puntos de media, que yo creo que es lo que se espera de un mediocentro, 5 puntos de media. Así que está bastante bien. Y aún no marcado y tal, que tiene que hacerlo, así que... Parejo el otro día 0 minutos, sí, pero yo creo que fue por un arrebato de Setién, no por otra cosa. Van der Heyden se veía venir por Raillo, ha empezado hoy a bajar. ¿Van der Heyden ha bajado o Raillo? Sí, Van der Heyden se venía a venir, pero como el último partido que iba a ser titular no fue titular, jugó Copete, Valien y Giovanni, creo, o Mascarell de central, pero bueno, este es el primer partido titular de Van der Heyden. Y ahora... que han vuelto a fichar a Anastasic, veremos a ver quién juega titular. Y por parte de Comunio vemos Rajkovic y Unai Simón con puntuaciones parecidas, 6 y 5, los centrales también, 6 y 7, buen partido de Valien con 8 puntos, Dani Rodríguez 6, Samu 6 y Darder que no acaba de carburar, eso sí que es verdad. Y por parte de el Athletic, 6 puntos para Iñaki Williams y 1 punto para Nico Williams, que yo creo que está siendo un poquito, le podemos dar el premio al jugador irregular de estas 2 primeras jornadas. Una jornada número 1 para olvidar y esta última jornada yo creo que también, a pesar de las 2 picas. La jornada 2 y 3 fueron espectaculares y en Comunio un poquito también, -1 y 1 en la jornada 4 y 1 y un 10 y un 12 en la jornada 2 y 3. Así que, bueno, premio al jugador irregular de la temporada. Y vamos al último partido, el de los Osasuna contra el Barça, un muy buen partido de Osasuna que dominó muchas veces al Barça, un Barça que aún está encontrando su forma de jugar con jugadores no muy bien físicamente. Lewandowski se nota mucho que no está en su mejor estado, pero luego tiene grandes jugadores como Koundé, como Balde, que lo están haciendo muy muy bien. De Jong, que está haciendo para mí el mejor jugador de este inicio de temporada del Barça. Así que marcó Jules Koundé de córner al final de la primera parte, en el 45, una buena asistencia de Gundogan desde el córner. Empató Chimi Ávila con un golazo de fuera del área con la zurda al palo de Ter Stegen, brutal. Y dio el gol de la victoria Robert Lewandowski después de un partido bastante gris, con un penalti que... Ahora voy a preguntar a la gente del chat si os pareció penalti lo de Lewandowski, porque 2 minutos después fue una jugada bastante parecida con Quique García, con Budimir. Sí que es verdad que lo de Budimir estaba fuera del área, pero en una pitan penalti y roja y en la otra no pitan ni falta.
Así que quiero preguntar a la gente del chat qué os pareció. Ya, independientemente de que seáis del Barça, que seáis del Madrid, yo después me voy a mojar, yo soy del Barça, y yo luego me voy a mojar, ¿eh? Pero a ver qué os pareció. Samu Costa lo ha fichado hace 3 días y ya le estoy sacando pasta. Está subiendo a buen ritmo. Sí, y yo creo que va a ser el mediocentro titular del Mallorca, ¿eh? A mí me gusta mucho y es un jugador muy joven y con bastante proyección. Vale, según Adrizo, dice que para él no fue penalti. Y para Samiko el penalti era pitable. Sí, para mí también. O sea, para mí el penalti es pitable. Yo creo que las dos jugadas son muy parecidas, pero en el caso de Lewandowski hay agarrón en el brazo que desestabiliza. A esa velocidad, jugadores tan fuertes, cuando vas a chutar, que te estás preparando el cuerpo para chutar, que arqueas el cuerpo, que te toquen esta parte del brazo, te desestabiliza bastante. Sobre todo con un central como Escatena, que es una auténtica bestia. Por parte de la otra banda, Budimir hace un buen control. Y yo creo que Íñigo Martínez hace el efecto de agarrarle por la cintura, pero yo en ninguna repetición he visto que llegue al contacto. Yo creo que Íñigo lo va a coger, finalmente no lo coge y Budimir se deja caer. Yo creo que el penalti, o la falta hecha a Budimir no es falta, es piscina. Y la de Lewandowski, yo creo que el contacto es mínimo, pero mi opinión es que sí que es penalti. Y soy del Barça, pero intento dejar esas sensaciones a un lado. Yo creo que las dos, aparte de que una es dentro del área, la otra es fuera del área, y no se puede revisar, solo se podría revisar si es roja, yo creo que el penalti Lewandowski es pitable. A ver qué dice Carloncius. Tengo dudas con Mojica de Osasuna. Pensé que jugaría más de lo que lo estoy manteniendo porque está sumando dinero. Bueno, a ver, con el Osasuna ha habido el problema de que han jugado los 2 partidos de Conference League. Estamos hablando de Osasuna y vemos que el 11 fue bastante suplente. De los titulares quizá está Aitor, está Catena, está Oroz y ninguno más. Yo creo que Rubén García ha empezado a titular, pero a la larga le va a comer la tostada a Chimi Ávila. Mojica viene a ser el lateral izquierdo titular. Sí que es verdad que en partidos donde el entrenador, donde Arrasate crea que los Osasuna tiene que tener el balón y tiene que tener atacar más, Mojica va a ser titular. En aquellos partidos donde el extremo derecho contrario del otro equipo sea bastante ofensivo, yo creo que es mejor defensa Juan Cruz que Mojica. Yo creo que van a ir cambiándose dependiendo del partido. Y bueno, referente al partido de los Osasuna contra el Barça, 2 picas para Aitor, que hizo un buen partido, 2 picas para Juan Cruz, que jugó un muy buen partido, secando sobre todo a Lamine Yamal en la primera parte, 2 picas para Oroz, que yo creo que de centrocampistas con la opción de Frenkie de Jong fue el segundo mejor centrocampista del partido, y con la opción también de Ibáñez, que el canterano jovencísimo hizo un muy buen partido. Por parte del Barça, 3 picas para Ter Stegen, 3 picas para Koundé, que hizo un auténtico partidazo a raíz del gol también. Frenkie de Jong 3 picas. Y aquí las 2 picas yo de Yamal no las entiendo. Las 2 picas de Lewandowski tampoco. Para mí los dos hicieron mal partido. Las 2 picas de Cancelo tampoco las entiendo, porque la verdad es que no generó mucha cosa. Con los partidos que puede hacer Cancelo salió bastante tímido. Y castigan a Sergi Roberto y castigan a Romeu, que yo no entiendo por qué este -2 de Romeu jugando 79 minutos. Romeu hizo un partido que, bueno, hizo bien su trabajo. Y bueno, nada, una asistencia para Gundogan con 2 picas y después Christensen, Valde, 1 pica para cada uno. Castigados un poquito Sergi Roberto y Uriol Romeu. Y bueno, hasta aquí un poco el análisis de la jornada 4, con un poquito la explicación de los cambios de las alineaciones, de los mejores jugadores, picas, etcétera, etcétera. Y nada, seguimos.